Comienzo mi historia contándote que yo era una niña de casa a la que sobreprotegían. Me cuidaban demasiado y no me dieron mucha libertad. Siempre quise ser auxiliar de enfermería y estudiaba en el colegio a la vez que estudiaba ese técnico. En el último año me tocaban mis prácticas, así que me tocó meterme a estudiar grado 11 en la noche para en el día hacer mis prácticas hospitalarias. Siempre había estudiado en colegio femenino, pero el de la nocturna era mixto y ahí fue donde entré a estudiar. Me sentía muy rara y tímida, me sentía fuera de mi zona de confort, pero poco a poco logré hacer amigos. Ahí fue donde conocí a un chico, a quien era, por decirlo así, el payaso del salón, el que nos hacía reír a todos y llamaba la atención con sus ocurrencias. Pues resulta que una ocasión debíamos hacer un trabajo en equipo y ni su compañera ni la mía fueron, así que él me dijo que nos hiciéramos juntos y ahí empezó todo. Según yo, lo veía como un amigo, hasta que un día se me declaró por medio de una nota. Yo me emocioné, poco a poco me fui enamorando de él, pero pasaba algo. Había días en los que él no entraba a clase y me invitaba, entonces yo me iba con él. Mi vida era muy aburrida, pensaba con inmadurez. Hoy en día digo que más bien era tranquila, pero como él era muy misterioso, no le gustaban las muestras de afecto, no quería nada serio conmigo, entonces cuando él no iba a estudiar y yo sí, aparecía de la nada, pero venía muy raro, hasta con una actitud hostil. O sea, era un noviazgo como sin pies ni cabezas, pero a mí me gustaba sentir ese Tóxico. peligro. Ándale. Para ese momento me di cuenta que él consumía medicamentos no recetados, tenía problemas económicos y legales. Y yo, que me creía la salvadora de él, siempre trataba de solucionarle todo, ya fuera dándole dinero o haciéndole las tareas. En fin, en el colegio nadie me hablaba porque le tenían miedo a él. Y él empezó a amenazar al que se me quisiera acercar. De repente un día no vino al colegio, pero como esa era la rutina, él aparecía y desaparecía de mi vida, no me alarmé. Me llamaba o me escribía por redes y volvía a desaparecer. Ay, amiga, amiga, date cuenta. ¿Le dicen ustedes o le digo yo en este punto? Solo iniciando, ¿no? Bueno, ya cuenta más en ese párrafo que él seguía con sus malos hábitos, pero ella seguía empecinada en que tenía que ayudarlo. Yo no paraba de orar por él y de pedirle a Dios una oportunidad, que él cambiara, que quisiera ser una persona de bien, más cosas en medio de mí. Es que no puedo decir la palabra. Digamos la inexperiencia para ser amables. O de su inmadurez. De su inocencia, digámosle inocente para ser amable. Un día, después de mucho tiempo sin saber de él, me escribió, me dijo que fuera a visitarlo. Yo siempre iba a su casa porque, según él, nunca podía visitarme. Yo mentía para salir con él, hasta me escapaba para quedarme en su casa. Cuando llegué a hacer la visita, me dejó sola, se fue, no llegó después. Así me lo hizo muchas veces. Y me decía que por qué no me había ido, que si no me daba cuenta que yo merecía algo mejor para mí, porque no éramos realmente felices. No, pero amiga, esto está re mal. Sucede que su mamá también lo trataba muy mal. Entonces yo lo justificaba diciendo que a él solo le faltaba amor y que yo podía dárselo y ser su salvadora. Tenía un complejo por rehabilitar gamines. Así vivía yo, en una angustia y tristeza porque él no quería estar conmigo en serio, pero a la vez me advertía seriamente diciéndome que tampoco podía estar con nadie. Así pasó un año, donde sufrí y lloré y lo extrañaba. Yo terminé mi carrera de enfermería y me gradué. Cuando ya estaba sanando, me fue a buscar preguntando por mí. Un niño le dijo que yo estaba trabajando pero que volvía en la noche. Y así lo hizo. Yo lo vi muy demacrado, se veía mal. Me contó que era que su mamá lo había echado de la casa. Total, me conmovió. Y yo una vez más me compadecí de él y olvidé que siempre me engañó con otras, el trato que me daba. Mejor dicho, se me olvidó todo y le tendí la mano. Obviamente mi familia no estaba para nada de acuerdo, pero lo hicieron por mí. Hicieron el esfuerzo y lo empezaron a tratar. Yo le ayudé a él mucho económicamente. Dejaba de comer yo por darle a él. Y como estaba cansada de verlo sin un techo donde dormir, alquilé una casa y me fui a vivir con él. Yo llegaba de mis largos turnos de enfermería cansada, mientras él se quedaba en la casa, sin hacer nada. Luego me di cuenta
que era tomando los medicamentos no recetados ahí en mi casa con sus amigotes. Un día que tuve descanso del trabajo, observé que yo le dejaba su comida lista, pero que se juntaban las 3 del día porque él, por tomar esas medicinas, no le daba hambre. Se empezó a tornar además muy agresivo. Estaba peor de lo que había llegado. Así que en contra de su voluntad, yo lo interné en un centro de rehabilitación. Nadie me ayudó y su mamá, que era su única familia, no se interesó nunca en ayudarme. Al salir de ese centro, salió mejor, pero yo había perdido mi trabajo, porque empecé a sufrir de ansiedad, empezaron los problemas con mi familia, nos tuvimos que ir de esa casa y rentar un cuarto pequeñito. Yo me la rebuscaba como fuera, honradamente para pagar las cosas. Espera, te interrumpo. ¿Qué edad tenía ella ahí? Ahí ya tenía como 20. Uy, pero demasiadas responsabilidades por alguien que no vale la pena. O sea, demasiado Sí. pereque por alguien que no vale la pena. Si ni la mamá daba un peso por él. Pero Eso mi que amor, dijo de ella misma lo rehabilitar dijo, sí, gamines, que tenía como esa eso, necesidad de salvarlo. sí, sí, eso, ese es un peito por Grande, traumas no resueltos de infancia. Tengan cuidado, ustedes sí merecen más. siempre. Bueno, como yo aguantaba tanta hambre, la gente empezó a pensar que yo estaba flaca por también tomar de esas pastillas que él tomaba, pero yo me estaba era muriendo de hambre. Cuando las cosas se tornaron mal, él volvió a recaer en sus gustos dañinos. Incluso me empezó a dar masajes físicos fuertes porque sí, porque no, y yo ni me defendía. Un día, él desesperado decidió irse a prestar servicio militar. Yo volví a conseguir otro trabajo de enfermera. Y ahora que lo pienso, todo mejoraba cuando él no estaba. Yo lo esperé y le enviaba cajas llenas con la gran lista de cosas que él me pedía. Le enviaba dinero, lo que necesitara, yo se lo mandaba. Claro, en ese momento él me trataba muy bien. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si yo era la única de la que se podía aprovechar. Salió de prestar servicio militar y yo me gasté mis ahorros ayudándole a hacer los papeles para terminar su bachillerato. En fin, yo le hacía todo como si fuera su mamá y no su mujer. Rápidamente él consiguió un buen trabajo, así que pensé que ese sería el principio de nuestra felicidad, pero no. Empezaron las humillaciones. Como ya ganaba más que yo, me trataba mal, volvía a los masajes intensos inadecuados, no llegaba a dormir, me decía que yo nunca iba a progresar y le empecé a encontrar mensajes con cuanta mujer él veía. Cuando estaba decidida a irme, me quedé sin trabajo, pues en ese momento estaba cuidando a un paciente que pasó a mejor vida. Como si fuera poco, me di cuenta que estaba embarazada. Bueno. El día que se lo conté, no se emocionó, pese a que me había dicho que quería un hijo mío. Ilusamente yo pensé que él estaba en shock. Yo era tan ingenua, Ruth, seguía justificándolo y creía que el bebé llegaría a unirnos más. Pero cuando supo que era un niño y no una niña como la mamá de él quería, se distanció de mí. Pude conseguir trabajo donde un familiar ya con mis últimos meses de embarazo. Un día llegando a la casa me bajé del bus y lo vi a él hablando en el parque con una mujer. Yo sentí algo que no te lo puedo explicar. Le hice un show. Él me juró que yo me estaba imaginando las cosas, que esa mujer simplemente sacaba a su perro y él se la había encontrado. Pero ella, cuando volteó, se rió de mí en la cara. Yo decidí no hablarle más por mi estado de embarazo, ya que la última vez me puse muy mal y casi pierdo a mi bebé. Imagínense que al nacer el bebé, él compró un iPhone, que porque tenía que tomarle las mejores fotos a su hijo. Y un día que le estaba tomando fotos este cucaracho, olvidó cerrar el Facebook. Vi unas conversaciones con muchas mujeres. Me di cuenta que cuando yo estaba en mi trabajo de parto, donde se me complicó todo, él estaba en una videollamada caliente de cliente con una mujer. Me dio depresión posparto. Para mí fue muy duro todo. No quería ver a nadie, él ya no llegaba ni a dormir, mientras yo aún seguía con mi dieta, con los puntos, con toda la descarga hormonal de tener un bebé. Un día le hice el reclamo y me lastimó aún yo teniendo el bebé en brazos. Un sábado llovía y yo estaba muy adolorida sin poderme ni sentar por la unión de la cirugía. Se fue la luz y él, sin importarle, se fue y me dejó sola con el bebé en la casa. Caramba. El descarado llegó al otro día borracho y mirándome feo. Me decía que lo tenía harto.
Cuando le dije que me ayudara, que estaba cansada, me dijo que entonces diera al niño en adopción. ¡Guau! ¡Qué perro maldito! Tiró todo en la casa, rompió el comedor, mi celular. Yo solo veía cómo los vidrios volaban. En mi cabeza estaba sola, pues no quería, según yo, dejar de darle un hogar a mi hijo. Pero ¿qué hogar era ese, Bella? Ahí no había hogar, ahí no es. No hagan ese tipo de sacrificios por su hijo, por sus hijos. Se los están llevando entre las patas. Todo lo contrario, tienen que salir de ahí, bellas. Perdón que me meta yo así a dar la opinión tan Oye, fuerte. sí, ten cuidado, mi amor. Ten cuidado Con con tus opiniones, porque ya sabes que aquí no se pueden decir verdades incómodas. Aquí Seguimos, solo podemos seguimos. decir mentiras reconfortantes. No, no, no. Aunque yo sé que contaba con mi familia, no quería angustiarlos porque mi mamá sufre de los nervios y pierde los estribos con facilidad. La tapa de todo fue cuando me comenzó a decir que quería una tercera mujer en la relación, o sea, una tercera persona que fuera una segunda mujer en la relación. ¿Ya me entendieron? Sí, 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 ¿Qué sí. tal la porquería esta? O sea, que si yo no aceptaba ese tipo de relación, me iba a dejar. Y se atrevió a llevar al amante a nuestra casa. Y sí, Ruth, era la vieja esa del parque. La llevó el día de mi cumpleaños, dizque como un regalo para que tuviéramos una aventura de tres. Oye, qué perro malo ese. Ese día en mí se quebró algo para siempre. Cogí mis cosas, a mi bebé y me fui. Aparte porque todos los días me echaba de la casa y me decía que le desocupara, que estaba cansado de pagar arriendo. Me llevaba el bebé yo a trabajar llorando. Le pedí a Dios que por favor le tocara el corazón, que no me dejara perder el hogar. Le pedí a Dios que él viera que yo era una buena mujer, que me levantaba a la madrugada a despacharlo al trabajo, que dejaba de darme gusto por darle todo a él, porque yo mantenía hasta sin calzones con tal de que a él no le faltara nada. Yo seguía en depresión, una muy fuerte. Me separé de él cuando el bebé tenía 5 meses. Pagaba un cuarto y lloraba todo el día. No dormía. Él me decía que tenía que dejarle ver al bebé, pero cuando lo hacía, me decía que estaba enamorado de esa mujer, que yo era una simple mujer de casa y ella era una fiera y que todo lo hacía mejor. Él se fue a vivir con ella. Juntos ingerían sus medicamentos raros. Mientras tanto, a mí me dolía el alma. Me estaba volviendo loca de no dormir. Cuando me di cuenta, mi hijo ya había cumplido 1 año de vida. Y fue ahí donde vi que en mi depresión ni me di cuenta de que estaba de cuerpo, pero mi alma y mi mente no estaban. Me perdí de la etapa más linda con mi bebé. Yo, que siempre soñé con ser mamá, lo había abandonado. Así que reaccioné y me propuse cambiar. Empecé a arreglarme, a no pensar nunca más en tener una familia con ese hombre porque no valía la pena. Aunque claro, él sí quería volver cada vez que se peleaba con esa mujer. Yo me concentré en ser una mamá feliz. Ya estaba cansada de estar triste, amargada. Me levanté para empezar a arreglarme, a estudiar, a trabajar, a ir al gimnasio, a tener la vida que yo siempre había soñado. Eso, mamona. Me di cuenta que era linda, que aún era muy joven, que con mi hijo todo iba a ser una ilusión nueva cada año. Su primer Halloween, su primera Navidad, el Día del Niño. Todas esas fechas ya no eran tristes, pues mi bebé, mi compañero, ese ángel que Dios me había dado, me necesitaba sana y feliz. Eso es, así sí. Fue duro, pero empecé de a poquitos y entendí que cuando oraba, Dios sí me escuchaba y más me alejaba de donde no podía florecer, pero yo Pero era ella terca. terca. Oye, mira, bueno, quiero que la gente sepa que yo no he leído las historias. O sea, yo estoy aquí escuchando igual que ustedes y Pero reaccionando coincidieron en en la vivo. misma palabra. Pero sí, o sea, yo ahorita quería interrumpir y decir, ella pídale y pídale a Dios muy seguramente, terca, y Diosito respondiéndole y alejándole al gaminese y ella terca, terca. Bueno, entiendan, los caminos del Señor no son misteriosos, los caminos del Señor son evidentes, son sencillos. Lo que pasa es que, uy, en vez de ustedes apagan su brillo de verdad. ¿Saben yo qué iba a decir? Pero también me reservé mi opinión. No porque uno le esté orando a Dios y poniendo a Dios en la boca y diciendo, quiere decir que Él sí escuchó y nos respondió como nosotros queríamos. O sea, así no funciona esta parte espiritual. Y me van a aguantar ahí también con la opinión, pero no. O sea, eso no era Diosito mandándole un hombre a su vida. No, no. Ay,
Pero me encanta esta parte, porque ella reconoce. Me di cuenta que cuando yo le oraba a Dios, Él sí me escuchaba y me alejaba de ahí o hacía que el tonto se fuera, pero yo era terca, seguía luchando por algo imposible y malsano. Me imagino lo horrible que sería la vida de mi bebé si aún estuviéramos ahí. Mi hijo es divino, Ruth, tiene de todo. No me quedó grande como pensé y ya nada me va a quedar grande, porque Dios me ayudó. Y aunque aún tengo muchos traumas psicológicos y aún no he podido estar con nadie, sí me estoy tomando mi tiempo para sanar. El cucaracho sigue con ella. Aunque se ve feliz y con mucho dinero, y mejor que yo económicamente, sé que tengo mi conciencia tranquila, que yo no le hago daño a nadie y no he lastimado a nadie así. Las malas lenguas dicen que es que ella le hizo brujería para que nos odiara al bebé y a mí. Pero pues si ella hizo eso, le doy gracias, porque no nos merecíamos una vida así. Y el tiempo de Dios es perfecto. Yo volví a mi enfermería. Me veo mejor que nunca en todos los sentidos. Eso, mamona, y la autoestima por el cielo. Mira, y puso una lista de cosas que aprendió. Me A ver, encanta. yo quiero la lista. Yo también quiero aprender de los errores de otras para no De cometerlos. esta historia aprendí muchas cosas. Uno, a no creerme la salvadora de nadie y a dejar que cada quien se tape con su cobija hasta donde le alcance. Eso es, sea solo salvadora de sus hijos, para eso los tuvo. Uno, mi amor, un bebé. Eso. Dos, a nunca quedarme donde no soy respetada ni valorada. Tres, que el amor de madre te vuelve fuerte y capaz de cualquier cosa. Cuatro, que es mejor estar sola que mal acompañada. Y cinco, que no lo quería ver, pero mi familia sí es mi familia y nunca me va a dejar sola.